5 cosas que están cambiando el trabajo y quizás no lo estás viendo. En 1900, el 40% de los trabajadores en Estados Unidos trabajaba en el campo. En 1970, ese número había caído al 4%. Esto quiere decir que en menos de una generación, millones de personas tuvieron que reinventarse completamente o quedar afuera. En noviembre de 2022, se lanzó una herramienta que tardó 5 días en llegar al 1.000.000 de usuarios. Para poder compararlo, Facebook tardó unos 10 meses y Netflix más de 3 años. Esa herramienta era ChatGPT. Y su llegada no fue solo un hito tecnológico, sino que fue la señal más visible de que el trabajo, tal y como lo conocíamos, había entrado en una nueva era. Pero acá está lo curioso. La mayoría de las personas siguió normalmente al día siguiente. Abrió el mail, fue a reuniones, entregó lo que tenía que entregar como si nada hubiera pasado. Y es que los grandes cambios rara vez se sienten en el momento en el que ocurren. Se sienten cuando ya es tarde para prepararse. En este episodio te cuento 5 transformaciones que ya están redefiniendo el trabajo de hoy, con datos de lo que está pasando ahora mismo. No para que te alarmes, pero sí para que llegues a los próximos cambios. Esto es 5 cosas que. Punto número 1. La inteligencia artificial ya no es el futuro. Ya establecimos que la IA llegó y se masificó rápidamente, pero hay algo importante que entender, porque hay mucho ruido alrededor de este tema. La IA no está reemplazando trabajos completos, está reemplazando tareas específicas dentro de esos trabajos. Y eso cambia completamente cómo hay que pensarlo. Un estudio de McKinsey, la firma de consultoría estratégica, estima que el 30% de las horas trabajadas globalmente podría automatizarse con la tecnología que ya existe hoy, no en el futuro, hoy. Y eso no significa que estos trabajos van a desaparecer mañana, pero sí que las personas que sigan haciendo esas tareas de manera manual van a ser progresivamente menos competitivas. El cambio de mentalidad es este. La IA no es una amenaza ni una solución mágica, es una herramienta de apalancamiento. Alguien que la usa bien puede multiplicar su rendimiento sin multiplicar sus horas. Alguien que la ignora no puede hacerlo. Una tarea que antes llevaba 1 hora, hoy puede llevar 10 minutos. Eso, multiplicado por una semana de trabajo, es una diferencia enorme. Punto número 2. Saber aprender vale más que saber. Hay una idea que durante décadas organizó el mundo laboral. Estudiar durante los primeros 20 años de vida y después aplicar ese conocimiento durante los siguientes 40. Eso ya no funciona. El Foro Económico Mundial publicó que el 85% de los trabajos que van a existir en 2030 todavía no existen. Y aunque ese número exacto siempre es discutible, el patrón es claro. El conocimiento tiene fecha de vencimiento y esa fecha es cada vez más corta. Lo que significa en la práctica es que la habilidad más valiosa hoy no es lo que sabes, sino la velocidad con la que podés aprender algo nuevo. Los economistas llaman a eso learnability. Y las empresas más grandes del mundo ya están evaluando a sus candidatos con ese criterio. Entonces, ¿cómo se entrena eso? La buena noticia es que no requiere grandes bloques de tiempo. Investigaciones sobre aprendizaje espaciado muestran que sesiones cortas y consistentes son más efectivas que maratones de estudio ocasionales. 30 minutos por día, sostenidos en el tiempo, producen resultados que una tarde intensa por semana no puede igualar. Lo que sí requiere es intencionalidad. No esperar a que aparezca el tiempo, porque nunca va a aparecer. Agendalo como cualquier otra tarea que importa, el hecho de poder aprender nuevas herramientas, tecnología y saberes nuevos que te permitan incorporar a tu trabajo actual o al trabajo que querés. Punto número 3. El valor está en lo que no se puede automatizar. Si hay algo que la expansión de la IA deja claro, es esto. Todo lo que pueda reducirse a un patrón repetible va a poder automatizarse. No inmediatamente, pero sí eventualmente. Entonces, la pregunta más estratégica que podés hacerte sobre tu carrera es: ¿qué parte de lo que hago no se puede reducir a un algoritmo? Y acá aparece algo interesante. Las habilidades que se están volviendo más valiosas no son las técnicas precisamente, sino que son las humanas. Un análisis de LinkedIn de los últimos años muestra que las habilidades más demandadas incluyen pensamiento crítico, comunicación compleja, creatividad y toma de decisiones en entornos ambiguos.
Todas cosas que los modelos de IA hacen mal o directamente no pueden hacer todavía. El criterio es un ejemplo de eso. Una herramienta puede generar 100 ideas, 1000 ideas, pero saber cuál de esas vale realmente la pena, en qué contexto se puede aplicar, para qué cliente va a ser útil y con qué recursos se va a poder llevar adelante, eso requiere juicio humano. La creatividad real tampoco es generar variaciones de lo existente, porque eso es lo que hace la IA y muy bien. Es conectar dominios distintos de manera que nadie había visto antes. Dos personas pueden usar exactamente la misma herramienta. La diferencia está en cómo interpretan esa información, cómo la adaptan, cómo la comunican. Eso es lo que hoy no se automatiza. Punto número 4. El trabajo remoto cambió las reglas del juego. En 2019, menos del 5% de los trabajadores en países desarrollados trabajaba de forma remota de manera regular. En 2020, ese número explotó. Y aunque hubo un retroceso parcial desde entonces, el porcentaje actual sigue siendo 3 o 4 veces más alto que antes de la pandemia. Pero más allá de dónde se trabaja, lo que cambió de fondo es cómo se mide ese trabajo. Durante décadas el modelo implícito fue presencia igual a productividad. Si estabas en la oficina, quería decir que estabas trabajando. Si estabas 8 horas, eras más trabajador que el que hacía 6 horas. Ese modelo siempre fue cuestionable, pero funcionaba porque era fácil de supervisar. El trabajo remoto vino a romper esa ilusión. Cuando no podés ver a alguien, necesitas medir sus resultados a partir de su trabajo realizado. Y cuando medís los resultados y de repente importa qué resolviste, ya no importa cuánto estuviste conectado. Para las personas que tienen alto rendimiento es una ventaja enorme. Para las que operaban con presencia visible como sustituto de resultados reales, hoy es un problema. El cambio de mentalidad que propone esto es bastante profundo. Es dejar de medir el propio trabajo en horas y empezar a medirlo en impacto. ¿Qué problema resolví hoy? ¿Qué avancé? ¿Qué entregué? Eso, más que cualquier herramienta, es lo que diferencia a alguien que prospera en este modelo de alguien que se pierde en él. Punto número 5 y último. Tener una sola habilidad ya no alcanza. Hay un concepto que el escritor Scott Adams popularizó hace unos años y que hoy es más relevante que nunca: el stack de habilidades. La idea es que no necesitas ser el número 1 en ninguna habilidad individual. Lo que te hace muy valioso es ser muy bueno en 2 o 3 habilidades que raramente aparezcan juntas. Por ejemplo, alguien que entiende de tecnología, hay millones de personas. Alguien que entiende de tecnología y sabe comunicarlo de manera clara y persuasiva a personas no técnicas, hay muy pocos. Esa combinación específica tiene una demanda enorme hoy en el mercado. Esto tiene un respaldo empírico. Investigaciones sobre mercados laborales muestran que los perfiles híbridos, es decir, los que combinan habilidades de dominios distintos, tienen salarios promedio más altos y menor tasa de desempleo que los perfiles puramente especializados. No porque la especialización sea mala, sino porque la combinación genera escasez y la escasez genera valor. Algunos ejemplos de combinaciones que hoy tienen alta demanda pueden ser tecnología más comunicación, diseño más estrategia de negocio, análisis de datos más habilidades de presentación. La pregunta no es en qué más te vas a convertir, sino en encontrar esa segunda y tercera habilidad que se suma a lo que ya haces bien. Eso crea algo que muy pocos pueden ofrecer. En resumen, te dejo 5 ideas para llevarte de este episodio. 1. La inteligencia artificial ya está acá. No como amenaza, sino como herramienta de apalancamiento. La pregunta es quién la usa y quién la ignora. 2. El conocimiento vence rápido. La habilidad de aprender rápido, no. Invertí ahí. 3. Lo más difícil de reemplazar es lo humano, el criterio, la creatividad y la capacidad de decidir en medio de la incertidumbre. 4. El trabajo se mide por resultados, no por horas. Ese cambio de mentalidad tiene consecuencias enormes en cómo te organizas y cómo te posicionas. 5. Una habilidad sola ya no alcanza. La combinación que nadie más tiene es tu mayor ventaja. Si este episodio te gustó, compartilo con alguien que esté pensando en su futuro laboral. Nos escuchamos en el próximo episodio de 5 cosas que...